Capítulo 6. La hambruna. La primavera estaba cerca cuando Castor Gris terminó su largo viaje. Era abril y Colmillo Blanco tenía 1 año cuando llegaron a las aldeas del hogar y Mitzá le quitó el arnés. Aunque lejos aún de su crecimiento completo, Colmillo Blanco, después de Hocico, era el perro de 1 año más grande de la aldea. Tanto de su padre el lobo como de Quiche había heredado estatura y fuerza, y ya se medía con los perros adultos, pero todavía no se había compactado. Su cuerpo era esbelto y desgarpado, y su fuerza más nerviosa que maciza. Su pelaje era el auténtico gris lobuno, y en apariencia era un lobo de pura cepa. En cuanto de sangre perruna que había heredado de Quiche, no había dejado huella física en él, aunque había desempeñado su papel en su constitución mental. Vagó por la aldea, reconociendo con serena satisfacción a los diversos dioses que había conocido antes del largo viaje. Después estaban los perros, cachorros que habían crecido como él, y perros adultos que no parecían tan grandes ni tan temibles como las imágenes que conservaba en la memoria. También les tenía menos miedo que antes, y caminaba entre ellos con una cierta soltura despreocupada, que era tan nueva para él como agradable. Estaba Baseek, un viejo canoso que en sus tiempos mozos solo había tenido que enseñar los colmillos para que Colmillo Blanco se encogiera y agachara a toda prisa. De él había aprendido Colmillo Blanco mucho de su propia insignificancia, y de él iba a aprender ahora mucho del cambio y desarrollo que se había producido en sí mismo. Mientras Baseek se había ido debilitando con la edad, Colmillo Blanco se había ido fortaleciendo con la juventud. Fue durante el descuartizamiento de un alce recién cazado cuando Colmillo Blanco conoció la nueva relación que mantenía con el mundo canino. Se había hecho con una pezuña y parte de la cañilla, y la que estaba adherida una buena cantidad de carne. Apartado de la refriega inmediata de los otros perros, de hecho fuera de la vista, detrás de una espesura, estaba devorando su trofeo cuando Baseek se abalanzó sobre él. Antes de saber lo que estaba haciendo, le había asestado 2 tajos al intruso y se había apartado de un salto. Baseek se quedó sorprendido por la osadía y la rapidez de ataque. Se quedó allí mirando estúpidamente a Colmillo Blanco, con la cañilla roja y cruda entre ellos. Baseek era viejo y ya había llegado a conocer el valor creciente de los perros a los que solía acosar. Amargas experiencias que, por fuerza, tragaba, apelando a toda su sabiduría para lidiar con ellas. En los viejos tiempos se habría lanzado sobre Colmillo Blanco en un arrebato de indignación justificada, pero ahora sus poderes menguantes no le permitían semejante acción. Se erizó ferozmente y miró ominosamente a Colmillo Blanco por encima de la cañilla, y Colmillo Blanco, resucitando buena parte de su antiguo sobrecogimiento, pareció marchitarse y encogerse, mientras buscaba en su mente un modo de retirarse sin excesiva deshonra. Y fue aquí donde Baseek cometió un error. Si se hubiera contentado con parecer fiero y ominoso, todo habría ido bien. Colmillo Blanco, al borde de la retirada, se habría retirado, dejándole la carne, pero Baseek no esperó, dio la victoria por suya y se adelantó hacia la carne. Al inclinar la cabeza despreocupadamente para olerla, Colmillo Blanco
se erizó ligeramente. Aún entonces no era demasiado tarde para que Basek salvara la situación. Si simplemente se hubiera quedado de pie sobre la carne, con la cabeza alta y mirada amenazante, Colmillo Blanco habría acabado por escabullirse. Pero el olor de la carne fresca era intenso en las narices de Basek, y la gula lo empujó a darle un bocado. Fue demasiado para Colmillo Blanco. Fresco de sus meses de dominio sobre sus propios compañeros de tiro, estaba más allá de su autocontrol quedarse mirando mientras otro devoraba la carne que le pertenecía. Atacó según su costumbre, sin previo aviso. Con el primer tajo, la oreja derecha de Basek quedó hecha jirones. La rapidez lo dejó atónito, pero estaban sucediendo más cosas, y de las más penosas con la misma rapidez. Lo derribaron, le mordieron la garganta. Mientras se esforzaba por ponerse en pie, el perro joven le hundió los dientes 2 veces en el hombro. La velocidad era desconcertante. Hizo un intento fútil de embestir a Colmillo Blanco, mordiendo el aire vacío con un mordisco indignado. Al momento siguiente tenía el hocico abierto en canal y se tambaleaba hacia atrás, alejándose de la carne. La situación se había invertido. Colmillo Blanco se erguía sobre la canilla, erizado y amenazante, mientras Basek permanecía a cierta distancia, preparándose para retirarse. No se atrevía a arriesgarse a una pelea con aquel joven rayo, y una vez más conoció con mayor amargura la decadencia de la vejez que se le echaba encima. Su intento de mantener la dignidad fue heroico. Dando la espalda tranquilamente al perro joven y a la canilla, como si ambos estuvieran por debajo de su atención y fueran indignos de su consideración, se alejó con paso majestuoso, y no se detuvo a lamerse las heridas sangrantes hasta estar bien fuera de vista. El efecto sobre Colmillo Blanco fue darle una mayor fe en sí mismo y un mayor orgullo. Caminaba con menos suavidad entre los perros adultos. Su actitud hacia ellos era menos contemporizadora. No es que buscara problemas, nada más lejos, pero en su camino exigía consideración. Reclamaba su derecho a ir por donde quisiera sin ser molestado y a no ceder el paso a ningún perro. Había que contar con él. Eso era todo. Ya no debía ser ignorado ni desdeñado, como era la suerte de los cachorros, y como seguía siendo la suerte de los cachorros que eran sus compañeros de tiro. Ellos se apartaban, cedían el paso a los perros adultos y les entregaban el carne bajo coacción. Pero Colmillo Blanco, insociable, solitario, hosco, apenas mirando a derecha ni a izquierda, temible, de aspecto sombrío, remoto y ajeno, era aceptado como igual por sus desconcertados mayores. Pronto aprendieron a dejarlo en paz, sin aventurar actos hostiles ni hacer gestos de amistad. Si ellos lo dejaban en paz, él los dejaba en paz. Un estado de cosas que, tras unos cuantos encontronazos, resultó ser eminentemente deseable. A mediados de verano, Colmillo Blanco tuvo una experiencia. Trotando en su manera silenciosa para investigar un nuevo tipi que habían levantado en la linde de la aldea, mientras él estaba fuera con los cazadores de alces, se topó de lleno con Quiche. Se detuvo y la miró. La recordaba vagamente, pero la recordaba, lo cual era más de lo que podía decirse de ella. Ella le levantó el labio con el viejo gruñido amenazante,
y su memoria se aclaró. Su olvidada infancia, todo lo asociado con aquel gruñido familiar, le volvió de golpe. Antes de conocer a los dioses, ella había sido para él el eje del universo. Los viejos sentimientos familiares de aquel tiempo volvieron a él, surgieron dentro de él. Saltó hacia ella gozoso, y ella lo recibió con colmillos certeros que le abrieron la mejilla hasta el hueso. No comprendía. Retrocedió, aturdido y desconcertado. Pero no era culpa de Kiche. Una madre loba no está hecha para recordar a sus cachorros de un año antes. Así que no recordaba a Colmillo Blanco. Era un animal extraño, un intruso, y su camada actual de cachorros le daba derecho a rechazar semejante intrusión. Uno de los cachorros se acercó trastabillando a Colmillo Blanco. Eran medio hermanos, solo que no lo sabían. Colmillo Blanco olfateó al cachorro con curiosidad, y Kiche se abalanzó sobre él, desgarrándole la cara por segunda vez. Retrocedió más. Todos los viejos recuerdos y asociaciones volvieron a apagarse, y regresaron a la tumba de la que habían sido resucitados. Contempló a Kiche lamiendo a su cachorro y deteniéndose de cuando en cuando para gruñirle a él. Ya no tenía valor para él. Había aprendido a vivir sin ella. Su significado estaba olvidado. No había lugar para ella en su orden de cosas, como no había lugar para él en el de ella. Aún estaba ahí de pie, aturdido y desconcertado, los recuerdos olvidados, preguntándose de qué iba todo aquello, cuando Kiche lo atacó por tercera vez, decidida a alejarlo por completo de los alrededores, y Colmillo Blanco se dejó ahuyentar. Era una hembra de su especie, y era ley de su especie que los machos no debían pelear con las hembras. No sabía nada de esa ley porque no era una generalización de la mente, ni algo adquirido por experiencia del mundo. Lo conocía como un impulso secreto, como una urgencia del instinto, del mismo instinto que lo hacía aullar a la luna y las estrellas de noche, y que le hacía temer la muerte y lo desconocido. Pasaban los meses. Colmillo Blanco se hacía más fuerte, más pesado, más compacto, mientras su carácter se desarrollaba según las líneas trazadas por su herencia y su entorno. Su herencia era una sustancia vital que podía compararse a la arcilla. Poseía muchas posibilidades, era capaz de ser moldeada en muchas formas distintas. El entorno servía para modelar la arcilla, para darle una forma particular. Así, si Colmillo Blanco nunca se hubiera acercado a los fuegos del hombre, la naturaleza salvaje lo habría modelado en un verdadero lobo. Pero los dioses le habían dado un entorno diferente, y fue moldeado a un perro bastante lobuno, pero que era perro y no lobo, y así, según la arcilla de su naturaleza y la presión de su entorno, su carácter iba siendo moldeado en una forma particular. No había escapatoria. Se volvía más hosco, más insociable, más solitario, más feroz. Mientras los perros aprendían cada vez más que era mejor estar en paz con él que en guerra. Y Castor Gris lo apreciaba más con cada día que pasaba. Colmillo Blanco, que parecía acumular fuerza en todas sus cualidades, padecía sin embargo de una debilidad constante. No soportaba que se rieran de él. La risa de los hombres era algo odioso. Podían reírse entre ellos de lo que quisieran, mientras no fuera de él, y no le importaba. Pero en cuanto la risa se dirigía a él, se sumía en la más terrible de las rabias. Grave, digno, sombrío,
Una carcajada lo enloquecía hasta el ridículo. Lo ofendía y lo alertaba de tal modo que durante horas se comportaba como un demonio. Y ay de perro que en esos momentos se cruzara en su camino. Conocía la ley demasiado bien para desquitarse con Castor Gris. Detrás de Castor Gris había un garrote y la divinidad, pero detrás de los perros no había más que espacio, y hacia ese espacio volaban cuando Colmillo Blanco aparecía en la escena, enloquecido por la risa. En el tercer año de su vida llegó una gran hambruna entre los indios del Mackenzie. En verano faltó el pescado. En invierno los caribúes abandonaron sus rutas acostumbradas. Los alces escasearon, los conejos casi desaparecieron, los animales cazadores y predadores perecieron. Privados de su alimento habitual, debilitados por el hambre, se lanzaban unos contra otros y se devoraban entre sí. Solo los fuertes sobrevivían. Los dioses de Colmillo Blanco cazaban animales continuamente. Los viejos y los débiles entre ellos morían de hambre. Se oían lamentos en la aldea, donde las mujeres y los niños pasaban sin comer, para que lo poco que había fuera a parar a los vientres de los cazadores flacos y de ojos hundidos que recorrían el bosque en la vana búsqueda de la carne. A tal extremo se vieron empujados los dioses que se comieron el cuero blando curtido de sus mocasines y sus mitones, mientras los perros se comían los arneses que llevaban a la espalda y hasta las correas de los látigos. También los perros se comían entre sí, y también los dioses se comían a los perros. Los más débiles e inútiles fueron devorados primero. Los perros que aún vivían lo veían y comprendían. Unos pocos de los más audaces y sabios abandonaron los fuegos de los dioses, que ahora se habían convertido en un matadero, y huyeron al bosque, donde al final murieron de hambre o fueron devorados por los lobos. En aquel tiempo de miseria también Colmillo Blanco se escabulló al bosque. Estaba mejor preparado para esa vida que otros perros, pues tenía la formación de su infancia para guiarlo. Se volvió especialmente diestro acechando pequeñas cosas vivas. Se tumbaba oculto durante horas, siguiendo cada movimiento de una cautelosa ardilla, esperando con una paciencia tan enorme como el hambre que padecía, hasta que la ardilla se aventuraba al suelo. Ni siquiera entonces se precipitaba. Esperaba hasta estar seguro de poder atacar antes de que la ardilla pudiera alcanzar el refugio de un árbol. Entonces, y no antes, salía disparado de su escondite un proyectil gris, increíblemente veloz, que nunca erraba el blanco. La ardilla fugitiva que no huía lo bastante deprisa. Por más éxito que tuviera con las ardillas, había una dificultad que le impedía vivir y engordar a costa de ellas. No había suficientes. Así que se vio empujado a cazar presas aún más pequeñas. Tan agudo se volvía su hambre a veces que no desdeñaba desenterrar ratones del campo de sus madrigueras. Tampoco desdeñaba pelear con una comadreja tan hambrienta como él y muchas veces más feroz. En los peores momentos de la hambruna volvía furtivamente a los fuegos de los dioses, pero no se acercaba a los fuegos, merodeaba por el bosque, evitando ser descubierto y robando las trampas en los raros intervalos en que caía alguna pieza. Llegó incluso a robar un conejo de una trampa de Castor Gris. En un momento en que Castor Gris caminaba tambaleándose por el bosque, sentándose a descansar a cada rato, agotado por la debilidad y la falta de aliento. Un día Colmillo Blanco se encontró con un lobo joven, flaco y escuálido, desgarbado por el hambre.
De no haber estado hambriento él también, Colmillo Blanco podría haberse marchado con él y encontrado al final el camino hacia la manada de sus hermanos salvajes. Pero tal como estaban las cosas, lo persiguió, lo derribó y se lo comió. La fortuna parecía favoreciéndolo. Siempre cuando más apretado estaba por el hambre, encontraba algo que matar. A su vez, cuando estaba débil, la suerte quiso que ninguno de los grandes depredadores se topara con él. Así, estaba fuerte, gracias a los 2 días que llevaba alimentándose de un lince, cuando la manada de lobos hambrientos se topó de lleno con él. Fue una persecución larga y cruel, pero él estaba mejor alimentado que ellos y al final los dejó atrás. Y no solo los dejó atrás, sino que, describiendo un amplio círculo de vuelta sobre su propio rastro, cazó a uno de sus perseguidores exhaustos. Después dejó aquella parte del país y viajó hasta el valle donde había nacido. Allí, en la vieja guarida, se encontró con Quiche. Fiel a sus viejas costumbres, ella también había huido de los inhóspitos fuegos de los dioses y había regresado a su viejo refugio para dar a luz a sus crías. De aquella camada solo una quedaba viva cuando apareció Colmillo Blanco, y esa no estaba destinada a vivir mucho. Las crías tenían pocas posibilidades en semejante hambruna. El recibimiento de Quiche a su hijo adulto fue cualquier cosa menos afectuoso, pero a Colmillo Blanco no le importó. Había dejado atrás a su madre, así que dio filosóficamente media vuelta y siguió trotando arroyo arriba. En la bifurcación tomó el ramal izquierdo, donde encontró la guarida del lince, con quien su madre y él habían peleado tiempo antes. Allí, en la guarida abandonada, se instaló y descansó durante un día. A comienzos de verano, en los últimos días de la hambruna, se encontró con Hocico, que también se había refugiado en el bosque, donde había llevado una existencia miserable. Colmillo Blanco dio con él por sorpresa. Trotando en direcciones opuestas, al pie de un alto acantilado, doblaron una esquina de roca y se encontraron cara a cara. Se detuvieron con alarma instantánea y se miraron con suspicacia. Colmillo Blanco estaba en espléndida forma, había cazado bien y durante una semana había comido hasta hartarse. Estaba incluso ahito de su última presa, pero en el instante en que miró a Hocico, el pelo se le erizó a lo largo de todo el lomo. Fue un erizamiento involuntario, el estado físico en que en el pasado siempre había acompañado al estado mental que le producían la intimidación y la persecución de Hocico. Como en el pasado se había erizado y gruñido al ver a Hocico, así ahora automáticamente se erizó y gruñó. No perdió tiempo, lo hizo a conciencia y con rapidez. Hocico intentó retroceder, pero Colmillo Blanco lo embistió con fuerza, hombro contra hombro. Hocico fue derribado y rodó sobre el lomo. Los dientes de Colmillo Blanco se hundieron en la garganta escuálida. Hubo una lucha de muerte, durante la cual Colmillo Blanco paseó alrededor rígido y observador. Después reanudó su camino y siguió trotando al pie del acantilado. Un día, no mucho después, llegó al borde del bosque, donde una estrecha franja de terreno abierto descendía hasta el Mackenzie. Ya había pasado por aquel lugar cuando estaba deshabitado, pero ahora una aldea lo ocupaba. Aún oculto entre los árboles se detuvo a estudiar la situación. Las imágenes, los sonidos y los olores le eran familiares. Era la vieja aldea trasladada a un lugar nuevo.
pero las imágenes, los sonidos y los olores eran diferentes de los últimos que había percibido cuando huyó de ella. No había quejidos ni lamentos, sonidos satisfechos llegaban a sus oídos, y cuando oyó la voz airada de una mujer, supo que era la ira que nace de un estómago lleno. Y había un olor a pescado en el aire, había comida, la hambruna había terminado. Salió resueltamente del bosque y trotó hasta el campamento, directo al tipi de Castor Gris. Castor Gris no estaba, pero Clucuch lo recibió con exclamaciones de alegría y un pescado entero recién sacado del agua, y él se tumbó a esperar la llegada de Castor Gris.